momento de invitar a la ingeniera Carla Villena, quien va a presentar su proyecto Estrategias para la Prevención de la Resistencia Antimicrobiana en la acuicultura peruana bajo el enfoque One Health o Una Salud. Gracias por la participación de todos el día de hoy. El proyecto que voy a presentar está enmarcado en las estrategias para la prevención de lo que sería la resistencia a los antimicrobianos en la acuicultura peruana. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Primero queríamos explicar un poquito a qué nos referimos con este tema. Este tema es bastante nuevo. A nivel mundial se viene desarrollando diferentes documentos, investigaciones y estrategias de diferentes entidades como la Unión Europea, otros países en Latinoamérica también están preocupados y es de importancia no solo para la acuicultura, sino con un enfoque general. Por eso el proyecto tiene el enfoque de una salud que viene a ver todo lo que implica la sanidad y la inocuidad en animales, en el ambiente y en las personas finalmente, ¿no? Como introducción, como les decía, queríamos presentar lo que es el esquema de resistencia. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Es aquella que se produce cuando los microorganismos como bacterias, hongos o virus o parásitos sufren cambios al verse expuestos a ciertos antimicrobianos que van a ser usados por personas, animales o en la agricultura también, como vamos a ver ahorita en el esquema que les voy a explicar. Y al verse expuestos, estos sufren cambios. Entonces, esto hace que estos medicamentos que son dados a diferentes personas o animales se van a ver o se van a afectar dándose una ineficacia en su uso, ¿no? Por eso es que a la larga pueden haber infecciones que van a persistir en personas o en animales también y se va a dar lo que sería una resistencia a este tipo de medicamentos o antimicrobianos, ¿no? Y esto conlleva a un riesgo y una propagación de estas infecciones, que ya hay bastantes estudios a nivel de salud actualmente en Perú. Finalmente, queríamos decir en esta parte, el ciclo, lo que está aquí presentándose es, por ejemplo, las bacterias resistentes pueden llegar o pueden desarrollarse, según lo que acabamos de ver en la definición de la resistencia, es por, como decía, por un uso inadecuado en el consumo directo de los humanos, porque no hay una adecuada prescripción o por otros factores. Esta resistencia que se genera en el cuerpo de los humanos luego va a ser evacuada y va a haber trazas de estos o parte de estos microorganismos resistentes que van a entrar o van a llegar a las aguas del desagüe y puede llegar al mar, a los ríos, como todos sabemos. Luego puede haber también una mala distribución en la corriente, puede haber problemas en el medio como el mar o ríos, como les decía, porque en esas zonas también son lugares donde hay extracción de recursos hidrobiológicos. Este tipo de medios acuáticos muchas veces sirven para el uso de medios de centros acuícolas, ¿no? Y también en parte de los ríos se usa mucho para el consumo de la crianza. El agua se usa para el consumo de la crianza de animales, como se puede ver, ¿no? Entonces, de esa parte, ahí hay un ingreso de estas bacterias resistentes. También hay un uso inadecuado de los antimicrobianos, muchas veces en animales y en plantas, porque pueden ocasionar una resistencia si es que hay un uso indebido. En el caso se usa en las piscifactorías, en la ganadería y en la agricultura, ¿no? Esto finalmente va a desencadenar que el consumo de estos alimentos
puedan darse un ingreso de estas bacterias resistentes en el ciclo, también por el transporte de alimentos con estas bacterias resistentes y, como les decía, por una deficiencia en el control de la inspección de estas bacterias resistentes, porque no se estaría realizando una adecuada evaluación o investigación en este caso, ¿no? Luego hemos querido resaltar la importancia de por qué es importante el tema de la resistencia. Es tan importante el tema de la resistencia, ya que hay, como les dije, estudios a nivel mundial de diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud, la OIE, FAO, ¿no? Que nos indican de que hay una preocupación general, ¿no? Esta preocupación se puede dar, se ha hecho también un modelamiento, como podemos ver, donde se ha indicado de que al año 2050 va a haber una gran afectación en los niveles de mortalidad a nivel mundial, y uno de los principales puntos de mortalidad van a ser desencadenados por resistencia a los antimicrobianos, porque no va a haber un uso adecuado de los medicamentos, que no van a generar, como les he dicho al inicio, eficacia en las infecciones en las que se quiere, para las que se debería usar adecuadamente. Como vemos, al año 2050 se ha establecido que podría haber unos 10 millones de personas que podrían morir cada año, y una reducción del 2 al 3.5% del PBI. Y esto nos indica de que por ello la resistencia antimicrobiana es uno de los principales desafíos para la humanidad junto al cambio climático. Dando un poquito ya la introducción a lo que queremos hacer como Sanipes, queríamos recalcar la importancia de realizar este tipo de trabajo, de proyecto y de investigación de cara a los resultados que vamos a obtener y que les vamos a indicar más adelante. La introducción, como les explicaba, a los antimicrobianos, como podemos ver en el tema de los recursos provenientes de la acuicultura o de la industria acuícola, como decía allí, proviene porque inicialmente en la acuicultura hay diferentes medicamentos que se pueden usar, que son permitidos para tratar ciertas enfermedades. No está permitido el uso por prevención o de manera de que no se haya sido, no sea necesario el uso. Es igual que en un humano, ¿no? Entonces, no está permitido si es que no se diagnostica de que el animal tiene alguna enfermedad y que necesita un antimicrobiano. Entonces, en la producción de productos veterinarios y piensos medicados puede haber incluido el tema del uso de ciertos fármacos o antimicrobianos. Se realiza una comercialización a esta industria por el uso que les acabo de decir nada más, y luego la industria los puede usar y va a haber una reacción en los microorganismos, que son la biota salvaje, microorganismos normales, generales, que pueden estar en el medio del centro, en el medio donde se cultivan. Para eso también expliqué al inicio que se puede usar también en los centros el agua de ríos como parte del cultivo, y allí también puede estar llegando algún tipo de microorganismos resistentes, ¿no? Si es que no se hace una identificación o no podríamos saber si es que estos microorganismos estarían generando alguna resistencia o no. Luego podría haber algún tema cuando llega el producto final al consumidor, y va a haber una disponibilidad y una inocuidad de los alimentos que va a representar algún riesgo a la larga por la ineficacia de los medicamentos que a futuro pueden también de este mismo tipo o de esta misma familia podrían consumir la población en general, o que ha tenido acceso a estos productos de la industria acuícola, ¿no? Entonces, actualmente, como no tenemos data, no se genera esta información. Es por ello la importancia del presente proyecto y de implicar y de meternos a hacer la evaluación para la caracterización
de qué microorganismos están generando resistencia. Vamos a ver entonces los objetivos del proyecto. De acuerdo a todo lo que les he explicado, me parece que ya hay un entendimiento más general de qué es lo que significa el RAN. Ahora queríamos explicar que el término una salud, que está incluido en el proyecto, es un término usado desde un principio para reconocer que la salud humana y animal están interconectadas, como hemos podido ver en el ciclo que les he explicado y en el tema de la introducción, y que las enfermedades se transmiten de los humanos a los animales o en viceversa, ¿no? Y por tanto debe abordarse desde ambos aspectos, y este enfoque especialmente es pertinente y está enfocado este proyecto para evaluar la inocuidad de los alimentos, el control de la zoonosis que se puede dar, que sería enfermedades que se trasladan de los animales a los humanos, y la resistencia a los antibióticos que se usan en la acuicultura o del medio que pueden estar presentes. Entonces, el objetivo general del proyecto es determinar las estrategias para prevenir, si hubiera y si se encontrara resistencia a los antimicrobianos en los principales recursos y productos hidrobiológicos que actualmente se representan a la acuicultura peruana. Para ello se ha identificado, y vamos a explicarlo más adelante, en el proyecto que se va a trabajar con trucha, arcoíris, langostino, concha de abanico y tilapia. Los objetivos específicos del proyecto van a ser implementar métodos de diagnóstico para caracterización fenotípica y serotípica y genotípica para determinar la sensibilidad de los antimicrobianos y los genes de resistencia en los laboratorios de Sanipes, determinar la distribución de los patógenos o los microorganismos que estamos indicando, o que vamos a indicar más adelante de importancia para el proyecto en las poblaciones de estudio, caracterizar las fuentes potenciales que habrían de contaminación asociadas a patrones de resistencia que se van a encontrar en las principales bacterias de interés, tanto para la inocuidad o para la salud humana, como para la sanidad o la salud animal. Estimar la prevalencia y la epidemiología molecular de bacterias resistentes a los antimicrobianos, e identificar estrategias para mitigar resistencia antimicrobiana en los principales recursos y productos hidrobiológicos provenientes de la agricultura peruana. Entonces, viendo cuáles son los objetivos del proyecto, vamos a explicar cuál es la justificación del proyecto, el alcance y la metodología. La justificación, como ya les he explicado, también he visto cuál es la cadena que puede llevar a desencadenar que hay una resistencia. En el marco de la resistencia a los antimicrobianos en el sector alimentario, las actividades de colección, validación, análisis y reporte de información microbiológica y epidemiológica sobre la resistencia antimicrobiana en bacterias de transición alimentaria aisladas a lo largo de las cadenas alimentarias, incluyendo a humanos, animales, alimentos y su entorno. Eso es lo que se busca en el enfoque global. Y ha cobrado, como hemos visto, mucha importancia a manera mundial como herramienta para el entendimiento del fenómeno y la aplicación de respuestas de control y prevención basadas en evidencias. Sobre el control y la importancia de las actividades de recolección de data para la RAN, hay diversos organismos nacionales e internacionales que han resaltado la necesidad de la aplicación de estrategias, de actividades, de mandatos, lineamientos y recomendaciones que ayuden a prevenir a futuro, como hemos visto, la importancia del tema de la resistencia de los antimicrobianos. Entonces, como hemos visto, la justificación es básicamente porque las bacterias pueden producir una inefectividad en ciertas infecciones o para el tratamiento, el uso adecuado en el cual se usa para el medio o los recursos de la acuicultura. Si no hay una efectividad adecuada, puede haber que persista una infección o que persista el microorganismo
que tiene esta resistencia en este producto, de manera de repente que en niveles muy bajos, en ciertos niveles o consumo mayor en la población puede comprometer a la salud humana. Eso, para ello vamos a establecer también en el proyecto, de acuerdo a lo que se encuentre finalmente, investigación en base a análisis de riesgo, de acuerdo a los microorganismos que se estén encontrando, las cantidades, y luego valorar qué cantidades pueden estar transmitiendo algún problema finalmente al recurso, y esto luego va a pasar a una evaluación para ver si esto puede ser de importancia en la salud pública, en la salud humana o no, que eso se vería en otra etapa, o con las competencias adecuadas de otras entidades, ¿no? Y esto es importante porque si no se realiza una adecuada evaluación, y por ello es importante este proyecto, van a haber impactos muy, muy fuertes a la larga, ¿no? Si es que no realizamos esta investigación y llegamos a identificar si es que hubiera resistencia, puede haber mortalidades a lo largo porque no se ha evaluado de dónde puede estarse generando una resistencia en el marco general, impacto socioeconómico, impacto en la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y un desarrollo sostenible de la acuicultura como tal, ¿no? Hay una preocupación global, como les decía hace un momento, y este tema de resistencia a los antimicrobianos no es importante solo para Perú, para Sanipes, sino en general hay un trabajo y objetivos comunes que viene desarrollando diferentes entidades. También hay una alianza internacional que se ha denominado la Alianza Tripartita por el tema de la resistencia antimicrobiana, que, como hemos visto hace un momento, supone una amenaza cada vez más fuerte o más grande para la salud pública mundial y la salud también animal, y requiere medidas por parte de todos los sectores del gobierno y de la sociedad, ¿no? En general, los objetivos de este acuerdo tripartita, que involucra a estas tres instituciones y por eso se ha llamado tripartita, involucra a la FAO, la OIE y a la Organización Mundial de la Salud, con el enfoque de una sola salud, como hemos visto. El objetivo de estas entidades en el tema de la resistencia es asegurar que los agentes antimicrobianos continúen siendo efectivos, tanto para los animales como para los humanos, útiles para curar enfermedades, promover el uso prudente y responsable de los agentes antimicrobianos, que no se usen inadecuadamente, que no se usen por usar, que hay una prescripción adecuada y un tratamiento, asegurarle el acceso global a medicamentos de buena calidad. En términos globales, hay, como hemos indicado, diferentes artículos que también nos han servido a Sanipes para realizar y valorar la importancia de las actividades que debemos desarrollar como entidad o autoridad sanitaria que vela por la importancia de la salud, de cara a lo que es la inocuidad alimentaria y de cara a lo que es la sanidad en los recursos pesqueros y acuícolas. Hemos revisado diferentes normativas, planes de desarrollo de lo que es sistemas o estrategias para la resistencia a los antimicrobianos. Como podemos ver, hay diferentes materiales que han venido desarrollándose como por entidades de diferentes países. Como les venía diciendo, también hay normativas internacionales de la Unión Europea que se están desarrollando, y planes de acción de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos. Hay un plan de acción del 2016 al 2020 de la FAO, estrategias de la OIE sobre resistencia a los agentes antimicrobianos y el uso prudente, y hay también una directriz del Códex que nos dice cuáles son las acciones que se deben tomar para desarrollar análisis de riesgo en lo que es resistencia a los antimicrobianos, que también nos ha servido de base
para todo lo que se va a enmarcar en el proyecto y lo que se quiere llegar a realizar, ¿no? Como les venía diciendo, no solamente el tema es importante para Sanipes, en el tema de Perú como país hay un plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos. En el año 2019 se emitió el Decreto Supremo 010-2019 de Salud, que aprueba el plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos y a partir de ahí crea una comisión multisectorial de salud permanente donde intervienen diferentes sectores para realizar actividades y estrategias con el fin de prevenir este tema de la resistencia a los antimicrobianos en todos los enfoques, como hemos visto. Hay representantes del MINSA, de la dirección de la DIGESA, la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de SENASA, del Ministerio de Defensa, de diferentes instituciones, de MINAN, de diferentes instituciones que tienen actividades para realizar y por velar finalmente por la salud humana, por la salud animal y el medio ambiente, ¿no? Sanipes forma parte de esta comisión multisectorial, como vemos aquí, y dentro de este plan que está diseñado y publicado en este decreto supremo que les acabo de mencionar, se indica en los objetivos estratégicos 2 que se debe reforzar los conocimientos en base a investigación científica a través de vigilancia e investigación. Y el objetivo 4 del plan nos indica de que se debe utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos, tanto en salud humana como en salud animal. Entonces, esto es parte importante de lo que queremos hacer como Sanipes y lo que queríamos resaltar o ha sido parte importante para el desarrollo del proyecto enmarcado también en estos objetivos estratégicos. El plan tiene 5 objetivos estratégicos en general, pero está enmarcado básicamente para las actividades o competencias de Sanipes en el tema del proyecto, hemos enmarcado en estos dos, ¿no? El alcance del proyecto está diseñado, como hemos visto hace un inicio, para realizar toma de muestras y ver qué microorganismos aislados de importancia pueden tener resistencia, que vamos a ver ahorita en cuáles se va a desarrollar el estudio. Vitalmente se van a tomar 4 especies de recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura, que es la población de estudio en este proyecto. Estas cuatro especies fueron seleccionadas en función de la cantidad de consumo de los alimentos derivados de estos recursos a nivel nacional e internacional. Si bien actualmente no se cuenta con una data exacta del consumo o los volúmenes de consumo de estos alimentos o estos recursos que están aquí indicados, los datos disponibles de la producción acuícola por especies pueden indicar que hay una cantidad de alimentos comercializados, que vamos a ver ahorita, y es por ello que se ha presentado en el estudio la importancia de valorar principalmente enfocarnos como población de estudio en estas 4 especies que les indiqué hace un momento, de las cuales se va a trabajar para la toma de muestra en los departamentos donde hay acuicultura y una importancia del sector acuícola en estas especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la concha de abanico, donde hay una importancia en la acuicultura en la localidad de Sechura, en Piura. En el langostino tenemos una importancia de representación de la acuicultura del langostino blanco en Tumbes y Piura. Del arcoíris tenemos una importancia de cultivo en Puno, Chucuito, Collao, Pampa, Azángaro y San Román. Y de la tilapia hay una importancia en el cultivo en Tarapoto, Morales Sauce y Lancones en Piura. Entonces, en todos estos departamentos que estamos viendo aquí es donde se va a realizar la toma de muestra para la población de estudio que va a representar los objetivos del presente proyecto, ¿no? Hemos diseñado el proyecto en estas 4 especies en función a la data disponible que se tiene
de la producción acuícola de los recursos hidrobiológicos en el Perú. Hay data disponible desde el 2014 al 2019 y como pueden ver, las especies que están incluidas en el proyecto, que es trucha, concha de abanico, tilapia y langostino, son unas de las principales, estas 4 barritas que son las principales en la producción nacional, son las que se han enmarcado por la importancia comercial que tienen, ¿no? Entonces, los componentes del proyecto se han enmarcado en 4 componentes principales. Lo que se quiere es tener la determinación de la distribución de bacterias patógenas en las poblaciones de estudio, que son las especies que acabamos de ver, la determinación y caracterización epidemiológica de la resistencia antimicrobiana que pudiera haber en las bacterias patógenas aisladas, el fortalecimiento institucional, porque como hemos indicado, van a aplicarse metodologías nuevas y este tema de vigilancia, investigación, es nuevo para Sanipes y dependiendo de los resultados que se tengan, se valorarán diferentes acciones de cara a la mejora y estrategias que debemos asumir como institución, ¿no? Y la gestión de un programa para a la larga establecer las estrategias que se quieran desarrollar de acuerdo a los resultados que se obtengan. La metodología, como hemos visto al inicio, la importancia de valorar la resistencia no es que vamos a hacer un análisis de frente de qué microorganismos son resistentes tomando muestras de estas 4 especies, sino es que primero se va a hacer una evaluación microbiológica, un análisis microbiológico y se van a aislar las bacterias positivas o que se encuentren en estos recursos de estudio. Entonces aquí tenemos cuáles son los microorganismos objetivo, tanto por el lado de inocuidad, que es por el tema de la transmisión alimentaria, como por el lado de la sanidad animal, ¿no? Entonces, porque las bacterias pueden afectar tanto a la inocuidad, porque hay ciertos grupos de bacterias que van a desarrollar enfermedades o de acuerdo a un nivel mayor de ciertas bacterias, pueden generar problemas en la inocuidad o desencadenar problemas alimentarios. Y también hay otro grupo de bacterias que no son las mismas necesariamente, que pueden desarrollar problemas de salud animal, ¿no? Por ello es que el proyecto está dividido en enfocarse en estos dos grandes grupos, ¿no? En el caso de la concha de abanico se quieren identificar microorganismos como la Salmonella, SSP, el E. coli, el Enterococcus y el Vibrio. SSP para el tema de inocuidad alimentaria, para el tema de sanidad animal se va a identificar el Vibrio SSP, para el caso del langostino blanco se va a identificar el E. coli y el Enterococcus, y para el caso de sanidad el Vibrio Paromyeliticus. Para el caso de la trucha arcoíris se van a identificar Salmonella, E. coli y Enterococcus, y para el caso de sanidad animal, Aeromona sp y Flavosterium psicrophyllum. Y para el caso de la tilapia, también Salmonella, E. coli, Enterococcus, y para el tema de sanidad animal, Agromona ssp. Estos son los primeros análisis que se van a desarrollar en el proyecto. Ahorita les voy a explicar de manera general toda la metodología. Esta es una parte importante nada más inicial, pero quería explicarles cuáles son las bacterias que se van a identificar inicialmente, ¿no? Los microorganismos de transmisión alimentaria, como les he indicado, se han establecido de acuerdo a alineamientos, guías, bases de la OMS para la vigilancia integrada y disposiciones de la OIE y la FAO en concordancia a la legislación actual que maneja la Unión Europea, y por ello se han seleccionado estas bacterias objetivo que acabo de mencionar, las cuales coinciden con las bacterias recomendadas internacionalmente y las que confiere al estudio la posibilidad de sumarse a programas de vigilancia mundial y realizar comparaciones internacionales posteriores, ¿no? Los microorganismos de importancia en sanidad de los recursos también identificados en la población de estudio
también se han visto importantes en el proyecto de acuerdo a los lineamientos de las disposiciones de guías base de la OIE, y se han seleccionado por ello estas bacterias de importancia como el Obona, Virus parahemolítico, Phlegosterium psicrophyllum, y de igual manera van a coincidir con las bacterias recomendadas internacionalmente para conferir un estudio y la posibilidad de sumarse a programas de vigilancia mundial, ¿no? Y valorar también en relación a los estudios que nosotros obtengamos con comparaciones internacionales o investigaciones más profundas o programas de vigilancia, ¿no? La metodología general en el tema del proyecto se ha dividido en 4 fases importantes. La primera es hacer un programa de toma de muestras para estas 4 especies de población de estudio que hemos visto hace un momento. Elaboración del programa de toma de muestra, que es una de los principales productos que se van a desarrollar en el primer hito. La coordinación con las oficinas o las ODEs desconcentradas de Sanipes para la recolección en los centros de cultivo que van a participar en el proyecto, y de establecer un cronograma de toma de muestra, ¿no? Luego de que se tenga las muestras recolectadas, se van a establecer en las últimas fases, que es la fase de engorde de los recursos que hemos visto, los recursos de centros de cultivo, y luego va a pasar a una toma de muestra donde como autoridad sanitaria se va a hacer el uso de actas sanitarias, se va a recoger data importante relacionadas al centro, a los recursos, y se va a desarrollar el uso de una ficha técnica, que es algo nuevo que se está incluyendo en el proyecto, para tener data de los usos de antimicrobianos en cada centro de cultivo, ¿no? Que va a ser parte de la data que luego se va a revisar y valorar para el proyecto. En la fase 2 se va a hacer la recolección de datos, de acuerdo a las actas o los informes que les acabo de indicar. Se va a hacer la ejecución de la toma de muestra y los ensayos en el laboratorio de Sanipes. Tenemos diferentes laboratorios en Puno, en Sechura, en Callao. Ellos van a participar para hacer el tema de los análisis microbiológicos de los microorganismos que acabamos de ver que son de importancia y que se quieren evaluar en el proyecto, y el cultivo y aislamiento de estos microorganismos que se encontraran. Luego de esta etapa se va a hacer una fase 3 donde se va a realizar estudios de confirmación y evaluación de la resistencia ya. En esta etapa se van a realizar análisis de confirmación o pruebas moleculares y tipificación de los microorganismos que se están encontrando. Estas confirmaciones moleculares se va a desarrollar metodología porque actualmente no la tenemos, por eso es parte importante del desarrollo del proyecto. Ejecución de ensayos de sensibilidad de los antimicrobianos. En esta etapa ya se va a usar discos donde ya viene el antimicrobiano seleccionado que se va a evaluar. Puede ser colistina o diferentes antimicrobianos de uso importante en la acuicultura u otros también en la salud que ya hemos establecido, y se valora de acuerdo a los salos que se evalúan en la evaluación en placa, y se realizan los ensayos de sensibilidad para estos antimicrobianos escogidos en el estudio, ¿no? Los ensayos de genotipificación son importantes para fortalecer el laboratorio de Sanipes para metodologías nuevas, como les he indicado, y la evaluación de la data recolectada. Finalmente se va a hacer un análisis y reporte, para lo cual se van a desarrollar diferentes documentos técnicos en base a la información de los informes de ensayo y de la data recolectada en las actividades anteriores.
Se va a hacer un análisis de los resultados, la caracterización epidemiológica y reportes de resultados de la identificación para definir cuáles son las estrategias para mitigar los microorganismos resistentes que se están encontrando en los recursos de la población de estudio, ¿no? Esta data recolectada finalmente, para lo cual se va a desarrollar un informe de los resultados, se va a elaborar finalmente un plan de acción sobre las estrategias y se van a compartir los resultados con entidades que también participan en la comisión multisectorial, como sector salud, ambiente, SENASA, DIGESA, que también están haciendo esfuerzos para tener planes de vigilancia que conlleven a un plan único como país, ¿no? Por ello también radica la importancia del proyecto, ¿no? Porque va a contribuir no solo a actividades de Sanipé, sino a la larga a otras actividades globales que se quieren desarrollar como país. Los beneficios del proyecto, como les he venido diciendo, la importancia de este estudio radica en realizar análisis para valorar cuáles de los microorganismos que actualmente podemos encontrar por diferentes aspectos de biota natural o de contaminación cruzada, pueden estar generando resistencia a diferentes antimicrobianos de uso en la acuicultura o no de repente, porque también puede haber otro tipo, como hemos visto al inicio en el ciclo, puede haber otro tipo de llegada de estos microorganismos resistentes. Y hemos dividido los beneficios desde los dos ámbitos porque, como hemos indicado en un inicio, el proyecto está abarcando dos aspectos importantes, que es la inocuidad alimentaria para el tema de salud pública y la sanidad animal para el tema de la salud animal, ¿no? Entonces, el monitoreo de los microorganismos nos va a permitir conocer cuáles son las bacterias o los microorganismos prevalentes que pueden presentar problemas zoonóticos o de inocuidad de importancia para la salud en recursos de la acuicultura, monitorear posibles cambios que puedan haber en las poblaciones de estudio de estos microorganismos, contar con información para desarrollar estrategias de gestión de riesgo y normativas basadas en la protección de los consumidores y de cara a lo que se está encontrando con toda la data que se va a recoger, ¿no? Brindar mayor información a los consumidores y otras partes interesadas sobre resultados y actividades de vigilancia que se vienen ejecutando como autoridad sanitaria. En el tema de la salud animal, en la primera fase se quiere conocer la distribución y prevalencia de microorganismos que afectan a la sanidad en los recursos hidrobiológicos y que pueden generar problemas productivos en la acuicultura, monitorear cambios en las poblaciones también que puedan afectar a la sanidad de los recursos, contar con información suficiente también para estrategias de gestión de riesgo aplicables a la sanidad animal, establecer normativas basadas en evidencia que nos regulen el uso adecuado de estos antimicrobianos y para proteger la salud o la actividad de los centros de cultivo, ¿no? El desarrollo acuícola de manera eficaz. Desarrollar alternativas de control basadas en evidencias en beneficio de los productos acuícolas. De repente, del recojo de data que se recoja, se van a establecer diferentes alternativas de control, ¿no? Basadas ya en la identificación de data que se tenga. Para el tema de la inocuidad alimentaria, en la fase 2, que es el monitoreo ya de la resistencia antimicrobiana, ya hicimos toda la valoración de los microorganismos presentes en estas poblaciones de estudio. Pasamos al tema de la evaluación de la resistencia que tienen estos microorganismos a ciertos antimicrobianos de uso o no en la acuicultura, y se va a tratar de
tener data para comprender características de generación, persistencia y distribución de resistencia en microorganismos zoonóticos y comensales aislados de los recursos provenientes de la acuicultura, comprender la naturaleza de la magnitud de las tendencias que se van a ir identificando de resistencia a los antimicrobianos en microorganismos de importancia para transmisión alimentaria o inocuidad. Se va a desarrollar esquemas de vigilancia integrada para lo que es el tema de resistencia, un estudio que va a permitir el cumplimiento de compromisos asumidos, como hemos visto, de acuerdo al Plan Nacional de Lucha contra la RAN. Se va a hacer seguimiento de los esquemas internacionales que se vienen dando, armonizados con la vigilancia que queremos aplicar de encontrarse resistencia a los antimicrobianos, resultados de los estudios que van a permitir participar en acciones, como hemos visto, no solamente de Perú, sino mundiales, para el reporte y control de la resistencia a los antimicrobianos. Actualmente ya la OMS o la FAO han desarrollado plataformas que incluyen el ingreso de data a través de un sistema, que es lo que queremos apuntar a la larga, no como Sanité, sino como Perú, para incluir todas las acciones y grupos de estudio en relación a resistencia que se están encontrando, ¿no? Por eso indica que va a permitir participar en acciones mundiales y de reporte y de control de lo que es la resistencia a los antimicrobianos y contribuir con la estrategia del gobierno en el tema de primero mi salud. En el tema de salud animal, en la última fase de monitoreo de resistencia a los antimicrobianos, vamos a recolectar información sobre las tendencias de resistencia antimicrobiana en los microorganismos que afecten a la sanidad, a los recursos. Se va a explotar la población en relación a la resistencia a los agentes antimicrobianos, identificados en los recursos, que es la población de estudio inicialmente, ¿no? De cara al uso de los antimicrobianos que se vienen desarrollando en los diferentes centros de cultivo. Se va a aportar con información para la aplicación del uso adecuado y prudente de estos antimicrobianos en el tratamiento eficaz de enfermedades productivas que afecten a la acuicultura peruana, y se va a proporcionar mayor información para el desarrollo de políticas, regulación y estrategias de control futuras para actividades de vigilancia, ¿no? Entonces, en términos generales, la importancia va a radicar en la difusión de los resultados. Al final del proyecto se va a presentar un informe, se va a hacer la difusión de estos resultados, el plan de estrategias que vamos a identificar como Sanipes y que luego va a servir para desarrollar también estrategias, no solamente como Sanipes, sino con otros sectores para el Plan Nacional de Vigilancia RAN que tiene Perú actualmente, y poder valorar los estudios o los datos que tenemos con planes y la vigilancia que viene desarrollando otros países actualmente en beneficio de ir desarrollando estrategias que vayan previniendo lo que sería la resistencia a los antimicrobianos de cara a lo que hemos visto a un inicio, que puede representar un riesgo cada vez mayor si es que no se realiza una valoración adecuada, una capacitación y concientización en el sector acuícola y otros, como los proveedores de piensos o medicamentos, que se debe realizar un adecuado uso, valorar solamente el uso en poblaciones de la acuicultura que necesiten un tratamiento para combatir alguna infección, y no dar cualquier antimicrobiano por aplicarlo nada más, por así decirlo. Y finalmente les quería indicar, bueno, el subproyecto tiene diferentes, como hemos visto, una aplicación de diferentes ámbitos, no solamente para el tema que queremos ver, el tema de salud animal y salud humana, sino que tiene un enfoque que a la larga va a contribuir
en el mejor uso y prevención eficaz de lo que es el tema de gestión ambiental, el tema social, porque vamos a contribuir con tener estrategias para el uso, la prevención y en el consumo adecuado de los antimicrobianos, y en el aspecto económico también, porque los centros son una de las principales actividades acuícolas que se desarrollan actualmente en el país, ¿no? Finalmente, lo único que les quería decir era que, como les hemos dicho, el tema de RAN a nivel mundial está trayendo bastantes estudios, bastantes planes en diferentes países para hacer vigilancia. Como comisión multisectorial hemos podido participar en diferentes talleres y ver la importancia que está teniendo actualmente en diferentes países. A nivel Latinoamérica hemos podido ver de que se vienen desarrollando en diferentes países como Brasil, Chile, Colombia y otros, estrategias para ver lo que es la vigilancia de lo que es la resistencia a los antimicrobianos. La mayoría de los países ha venido desarrollando trabajos, estudios, monitoreos en resistencia para lo que es especies de recursos de la ganadería, de otros tipos de animales de consumo, pero no han desarrollado mucho el tema de lo que es acuicultura. Entonces, para nosotros es bastante importante empezar este proyecto, porque va a desarrollar un hito importante en Latinoamérica para poder ver lo que es la resistencia a los antimicrobianos en los animales de cultivo de la acuicultura. Y para eso estamos contando con que se tengan estos resultados que sean de beneficio común, no solamente para Perú, sino también para otros países que puedan desarrollar luego planes y políticas que nos ayuden también a nosotros como país en mejorar, ¿no?